Fue noticia por su cierre y después por el plan para compensarlo. La antigua línea Tarancón-Utiel, donde tras un impasse por la espera de una sentencia judicial, ahora afronta una nueva fase al retomarse los trabajos para dar un nuevo uso a esta línea cerrada, así como los terrenos liberados en lugares como Cuenca Capital. Todo tras una reunión entre Adif, Diputación Provincial, ayuntamientos afectados y Gobierno de Castilla-La Mancha que te cuento en este vídeo. Dichas instituciones han acordado retomar las infraestructuras contempladas en el Plan por Cuenca, que ya contamos en un vídeo, y que se retoma tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que acabó desestimando los recursos presentados por una decena de ayuntamientos contra el acuerdo del pasado febrero de 2023 para clausurar el tramo entre Tarancón y Utiel. Con esa polémica quedando atrás, en dicha reunión mantenida en la sede de Adif en Madrid, se acordó retomar los trabajos para dar un nuevo uso a la antigua línea Tarancón-Utiel, donde la primera actuación será la construcción de las zonas de estacionamiento en el Paseo de San Antonio y la Avenida del Ferrocarril en Cuenca Capital, avanzando así con el convenio ya suscrito entre Adif, Ayuntamiento de la ciudad y Diputación, que será la encargada de ejecutar las obras ya adjudicadas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Un punto clave fue el acuerdo de retomar los trabajos conjuntos entre ambas administraciones para ultimar la redacción y posterior firma del convenio entre Adif y el gobierno regional para la construcción de un vial de conexión entre la estación de alta velocidad Fernando Zóbel y el centro de la ciudad de Cuenca. La estación de alta velocidad, alejada del centro y que a pesar de llevar ya bastantes años abierta, sigue teniendo una conexión mejorable, también en cuestión de transporte público, que rebaja su atractivo. Además, el Ayuntamiento de Tarancón suscribirá un convenio con la entidad pública ferroviaria y la Diputación de Cuenca para las primeras actuaciones en los terrenos de Adif en esta ciudad, entre las que se incluyen la supresión de pasos a nivel. Otro punto importante será el convenio entre la Diputación Provincial de Cuenca y Adif para la recuperación de las estaciones de ferrocarril y la reutilización del trazado como vía verde, donde las partes implicadas comienzan a trabajar en los estudios de alternativas previos a la redacción de los mismos para su firma. Una vía verde que, si bien no devolverá el tren a las comarcas y pueblos afectados, al menos dará otro uso a lo que se va a desmantelar y puede sumar algo de atractivo a estas zonas. Tras esta reunión, todas las administraciones han coincidido en señalar la importancia de las infraestructuras contempladas en el Plan por Cuenca, ya que aseguran supondrá coser la brecha urbanística en los municipios afectados y saldar una petición histórica de la ciudadanía, donde han agradecido la colaboración del presidente de Adif para impulsar estos proyectos, no exentos de polémica, entre muchos ciudadanos y asociaciones que aseguran que se les ha podido dar mejor uso o incluso que se trata de una mera especulación urbanística. Recordemos que esta línea es uno de los casos más especiales vistos en España en el transporte ferroviario en los últimos años. Una línea convencional que languideció durante un tiempo considerable por un cada vez peor servicio que le fue restando progresivamente atractivo e interés y acabó perdiendo pasajeros de forma dramática hasta alcanzar unas cifras de uso que permitieron justificar su cierre. Una clausura tras la que llegaron las medidas para compensarlo con otros usos e inversiones no faltos de polémica, en algunos casos con acusaciones de especulación con los terrenos liberados, tanto en Cuenca Capital como en Tarancón. Tras el fallo desfavorable en los tribunales, ya parece imposible que esta línea vuelva a la vida y todo indica que pasará a ser un recuerdo del pasado, como en otros muchos puntos del mapa español, y como mucho acabará como vía verde y poco más. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.